nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos a leer solamente algunos versos. Amén. Del verso 19 al verso 23. Amén. Y vamos a comentar un poco acerca de los otros versos que están más adelante, pero quiero que leamos el verso 19 al verso 23. Dice el verso 19, en el nombre del Señor, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Gloria a Dios. Ponga ahí su Biblia a un lado. Gloria a Dios. Ponga ahí su Biblia a un lado y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Oremos. Señor, gracias le damos en esta mañana por su divina presencia, por su Espíritu Santo, Señor Dios mío. Ponemos todo en sus manos, Señor, para que sea usted bendiciendo, Señor, cada alma, cada hermano, cada hermana, cada visitante, Señor bendito. Que sea usted, Señor, proveyendo el pan que necesitamos hoy en esta mañana, Señor Dios mío, para nuestro espíritu, que alimente nuestro espíritu hoy, Señor. Le pedimos en su nombre santo, Señor, que hable a cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir rectamente delante de su presencia para ser dignos de su reino y para no ser aptos para el infierno, Señor. Le pedimos, Señor Dios mío, que nos ayude, Señor, que seamos librados, Señor Dios mío, de las llamas de ese lugar. Le pido por este lugar y por cada uno de mis hermanos, Señor Dios mío, para que su palabra haga efecto en cada uno de nosotros, en cada corazón, Señor. Así como han abierto su Biblia, Señor Dios mío, que abran también sus corazones, Señor, y que esta palabra entre y haga efecto, Señor Dios mío, que haga, Señor, el efecto que usted quiere que haga, Señor, en sus vidas, en cada uno de nosotros. Le damos gracias y le damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor, hace la diferencia de dos hombres, uno que era rico y el otro que era pobre, pero no fue la causa o la razón por la que estos hombres fueron a cierto lugar. Gloria al Señor. No porque el hombre que era rico, por ser rico, fue al lugar de tormento, y tampoco el pobre, por ser pobre, fue al seno de Abraham, sino que la razón por la que estos hombres, cada uno fue a cierto lugar o a diferente lugar, fue por lo que creyeron, fue por lo que ellos hicieron, fue por lo que ellos sabían y que también al mismo tiempo lo hicieron. El hombre rico sabía y conocía la ley, pero no la vivía. Sabía y conocía las escrituras, sabía lo que decían, pero aún así no lo creía. No creía lo que decían los profetas, no creía lo que decía la ley, porque vivía una vida conforme a su naturaleza, conforme a los deseos de su carne. Mas sin embargo, el hombre pobre sabía y conocía la ley y lo que decían los profetas, y él prefirió vivir de la manera correcta, conforme a la palabra, porque si nosotros miramos, dice más abajo, dice allí cuando el hombre rico mira que Lázaro está en el seno de Abraham, dice que da voces, gloria a Dios, clamando, pero es un clamor que nadie oye, un clamor que nadie puede ayudarle, donde nadie puede hacer algo por él, porque fue la última vez que él pudo llegar a tener una oportunidad. Antes de llegar ahí pudo clamar, pero no lo hizo, y ese clamor de nada sirve, porque está haciendo o está clamando en un lugar de eternidad, donde va a sufrir para siempre. Dice el verso 24, entonces él, el hombre rico, dando voces, o sea, gritando, clamando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, dice aquí una gran cima. Estuve leyendo otras Biblias y dice que hay un gran abismo, que había un gran abismo entre el lugar de tormento y el seno de Abraham. Dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico sabía que también su familia iba a llegar a ese lugar, porque tampoco estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Tampoco les interesaba lo que decían las escrituras. No vivían conforme a lo que Dios había escrito. No creían en los sacrificios. No creían en nada de eso, sino que vivían su vida conforme a su voluntad y a su manera de vivir y de creer las cosas. Pero aún así, Abraham le dijo en el verso 29, dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lo cual quiere decir que el hombre pobre, aún a pesar de que estaba viviendo en esa condición de pobreza, conocía la ley, conocía las escrituras, conocía las promesas de los profetas. Porque cuando dice que a Moisés, se está refiriendo a la ley antes de Cristo, se está refiriendo a lo que dejó escrito el Señor por medio de Moisés. Les dejó escrita la ley para aquellos que querían vivir una vida agradable delante del Señor. Tenían que regirse conforme a la ley, tratar de corregir sus vidas conforme a la ley. La ley les dice lo que hagan y lo que dejen de hacer. Gloria al Señor. Pero aún así, aquellos hombres que conocían la ley, muchos de ellos no la vivían. No vivían conforme a la palabra. Y aún así todavía el rico sigue insistiendo a Abraham. Y dice que mande a Lázaro. Dice: mejor entonces manda a Lázaro. Gloria a Dios. Pero Abraham dice: no, ni aún así. Dice el verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo le aseguro que si una persona mira a un muerto o alguien que haya resucitado, aún así la persona no se arrepiente. Aún así la persona no se arrepiente, porque no le cree a la persona que vino del infierno. Hace algunos años escuchamos de alguien que fue al infierno y que vino y dio testimonio de eso. No necesitamos gente que venga del infierno para decirnos que sí existe, porque la palabra de Dios dice que hay un lugar de tormento. Y si lo dice la palabra, no necesitamos que alguien venga de ahí y nos lo diga. Aleluya, con la palabra de Dios es suficiente. Gloria a Dios. Si no, el Señor hubiera dicho: está bien, para que la gente crea que hay un infierno, voy a dejar que Lázaro vaya y les testifique de este lugar, y testifique que vio al rico, y testifique que vio a Abraham, y que vio a todos los profetas, que vio a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los de las tribus de Israel que están aquí. Voy a dejar que Lázaro vaya. Pero dice: no, si hubiera servido de algo, tal vez, y digo tal vez, hubiera dejado que fuera. Pero dice: ni aún que fuera alguien de entre los muertos, dice, se persuadirán. Dice: pero tienen allá la ley y tienen a los profetas, dice, a ellos óiganlos. Pero en este tiempo, gloria a Dios, está la iglesia. En este tiempo está la iglesia. En este tiempo está usted y estoy yo, para que le predique a la gente, para que no vaya a ese lugar de tormento, para que esa gente se salve, para que esa gente vaya a un lugar diferente al que fue el rico, para que pueda salvar su alma y no pueda clamar allá en el infierno, dando voces, gritando que alguien lo salve. Amén, aleluya. Un grito que nadie puede escuchar, un clamor en el infierno. Gloria a Dios. Es mejor que clame aquí en la tierra a que clame allá en el infierno. Amén, gloria a Dios. Porque allá en el infierno nadie lo va a escuchar, nadie lo va a oír.
Nadie le va a prestar atención porque perdió su oportunidad. A la gente no le llama la atención la palabra del Señor. No le llaman la atención las iglesias. No les llama la atención el nombre del Señor. No les llama la atención que les dé un estudio, que alguien les predique. No les llama la atención cuando alguien les quiere hablar de la palabra de Dios. Lo único que les interesa es vivir su vida conforme a lo que han creído, conforme a su religiosidad. Pero la religión no salva. El único que salva todavía se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Aleluya. El único que salva y el único que sabemos que puede salvar de llegar a ese lugar se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Es la única manera de que usted se puede salvar de ir a ese lugar, creyendo en la palabra, creyendo que Dios existe, creyendo que Jesucristo murió, pero que también resucitó por nosotros. Pero no solamente basta con creerlo, hay que demostrarlo, que creemos que Él resucitó. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme regresar, me siento como que no me escucharon bien, déjeme regreso. Otra vez. Hay que creer que Cristo resucitó. Aleluya. Oh, todavía necesito regresarme más para atrás, dijo el hermano. Gloria a Dios, déjame regreso más para atrás. Es necesario que creamos que Cristo murió y resucitó por nosotros. Aleluya. Yo no sé si alguien ahí puede darse una lanzadita que puede decir, sí, yo creo en el Señor. He dado mi vida, yo creo en la palabra de Dios. Por eso estoy aquí esta mañana. Por eso estoy aquí dándole honra y gloria. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Y hay gente que dice, sí, yo creo en Cristo, pero a esta hora sigue durmiendo. Sí, yo creo en Jesucristo, pero no le interesa venir a la iglesia. Toda esa gente que no le interesa el último día, al Señor tampoco le va a interesar esa gente. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor les da tiempo, pero el tiempo se termina. Y hay veces que van a querer que el Señor les dé tiempo, pero el tiempo se acabó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque el Señor derrama de su misericordia para que nosotros podamos venir a sus pies. Nosotros somos dignos de muerte, éramos aptos para el infierno, éramos leña para el infierno, para que el infierno se ensanchara, se siguiera ensanchando todavía aún más. Gloria al Señor. Hay gente en este tiempo, jóvenes, que se suicidan, que no creen que hay un Dios, que no creen que Dios puede hacer algo en sus vidas, porque sus padres están tan ocupados en sus trabajos que no les prestan atención, que no les prestan la atención necesaria y se sienten frustrados, abandonados. Están siendo aptos para ir al infierno al quitarse la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero la iglesia tiene que hacer algo antes de que esos jóvenes, antes de que esa gente se suicide. Tenemos que llegar con la solución a sus vidas. Y la solución se llama Jesucristo. La solución la tienes tú y la solución la tengo yo. Aleluya. Que Cristo murió por nosotros. Que Cristo sigue salvando almas. Y para que la gente pueda creer que hay un Dios verdadero, depende del testimonio de usted y depende del testimonio mío. Amén. Depende de cómo se comporta usted y depende de cómo me comporto yo. Amén. Depende de cómo se viste usted y depende de cómo me visto yo. Depende de cómo pienso yo y depende de cómo piensa usted. Amén. Gloria a Dios, porque si usted y yo pensamos diferente, entonces tenemos problemas. Pero si creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces ya tenemos algo en común. Podemos tener muchas diferencias, pero si tenemos eso en común, entonces estamos correctamente bien. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente no cree que se puede perder y que puede ir a un lugar de tormento.
La gente cree que se puede salvar por sus propias fuerzas, porque es bueno. Se cree tan bueno que no cree que pueda ir a un infierno. Aleluya. Pero no hay gente tan buena que se pueda salvar a sí misma. Amén. Y tampoco hay gente tan mala que no pueda ser salvada. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos podemos ser salvos, pero nadie se puede salvar a sí mismo. Amén, aleluya. La salvación es para todos, pero nadie puede salvar a nadie. Aleluya. Mire nomás qué contradicción, ¿no parece? Que puede ser, pero es verdad. Yo no lo puedo salvar a usted, ni usted me puede salvar a mí, pero nosotros nos podemos salvar. Amén, aleluya. Aleluya, por medio de la palabra del Señor. Si yo comparto la palabra con alguien, la persona cree y se salva. Gloria a Dios. Aleluya. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este ha sido condenado. No hay Aleluya. para dónde hacerse. O crees o no crees. Y no se puede estar a la mitad, porque entonces sería un medio cree. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya, porque no cree bien y tampoco se sale, no está ni en el mundo ni está en la iglesia. Está a veces en la iglesia y a veces en el mundo. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que a Dios no le gustan las cosas tibias. El agua tibia todavía no se inventa. O está fría o está caliente. Amén, aleluya. Pero el agua tibia tiene que ponerle de las dos. Tiene que poner agua fría y agua caliente para que esté tibia. Tiene que ponerle del mundo y tiene que ponerle de Dios para que la persona sea un mediocre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero aquel que está en la palabra de Dios no tiene necesidad de ir a un infierno. No tiene necesidad de ir a un infierno y de sufrir. No es apto para el infierno, sino que ahora es digno de estar en el reino de Dios. Aleluya. Dice ahí en Lucas, en el capítulo 21, comenzando desde el verso 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y no ser apto para ir al infierno, sino ser digno de estar en el reino, ser digno de la presencia del Señor, ser digno de ser levantado, ser digno de irte con Dios. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida, los quehaceres, el trabajo no te desviaron para ir a la presencia del Señor. Aleluya. Pero si todo eso te distrae, si todo eso te aparta de Dios, si todo eso es un estorbo para tu vida, déjame decirte que entonces no eres frío ni caliente, sino tibio. Amén, aleluya. Aleluya. Y ten cuidado, porque puede venir el tiempo donde el Señor puede pedir cuentas contigo, y entonces vas a perder la oportunidad que habías deseado. Muchas veces estamos esperando
que el Señor haga algo para entregarnos a Él. Oh Señor, si me das esto, te voy a servir. Oh Señor, si me quitas aquello, te voy a servir. Señor, si me das la rubia de ojos azules, te voy a servir. Señor, si me das aquel joven guapo con los rines cromados, que en su camioneta, te voy a servir. Déjame decirte que el Señor no lo mueves con todo eso. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer para salvarte. Si tú no lo quieres, entonces te vas a perder. Amén. El Señor ya dio lo mejor que tenía, Gloria y fue su vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 44, dice la palabra del Señor, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Dice más: pues puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire qué contradicción. La palabra, la ley había sido para los judíos primeramente, no era exclusivamente. La palabra no dice, la ley era exclusivamente para los judíos, no, fue primeramente. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Amén. No dice exclusivamente, dice primeramente. Aleluya. Y cuando está predicando el apóstol Pablo acerca de Jesucristo, acerca del arrepentimiento, los judíos dicen: no, eso no es para nosotros. Y dice el apóstol Pablo: que ustedes no se sienten dignos de la vida eterna. O aquí, entonces nos volvemos con los gentiles. Aquellos que sí quieren creer, a esos les predicamos. Gloria a Dios. Aleluya. Aquellos que quieren creer, a esos les vamos a predicar. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten dignos de la vida eterna. Y miren, cuando a la gente se le habla de la palabra de Dios, o a la iglesia se le exhorta para que se afirme, no se creen dignos de la vida eterna. Amén. Aleluya. Ok, si ya se te habló y no quieres entender, gloria a Dios, déjame decirte que hay mucha gente que sí quiere. Y estamos perdiendo el tiempo. Gloria a Dios, andamos queriendo salvar a los que ya se salvaron. Ajá. Cuando todavía los que no se salvan, todavía no hemos llegado, porque todavía queremos convencer a los que ya se salvaron. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte que tú ya sabes las escrituras, que tú ya conoces la palabra. Ahora, si no lo haces, ya no es mi problema, ese es problema tuyo. ¿Tú crees o no crees? Entonces tú tienes que verte con Dios y no yo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo a los judíos en el verso 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aquel que sabe que no es digno, pero que puede ser digno de la vida eterna, a ese es al que le vamos a predicar. Pero si aquel que dice: no, es que yo no me siento digno, es que yo he tratado y he ido a las iglesias por años y he hecho esto y he hecho aquello, pero aún así me siento indigno. Gloria a Dios, no tienes por qué sentirte indigno, porque sí lo éramos, pero cuando vienes a Cristo ya no lo eres. Ahora tienes que demostrar que eres digno de estar en el reino y no eres apto para ir al infierno. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y es que hay veces que venimos, la gente viene a la iglesia y ya está bautizado y ya se entregó al Señor, ya tiene tiempo, y dice: oh, es que yo no me siento digno de estar en la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie de nosotros éramos dignos de estar en la casa del Señor, ninguno. Veníamos tan sucios que al saludarnos, gloria a Dios, salía la suciedad. Amén. Aleluya.
Todos estábamos sucios. Nadie era digno de estar delante del Señor, porque para estar delante del Señor teníamos que estar limpios. Gloria a Dios. No puede aleluya. alguien presentarse delante del Señor sucio y el Señor abrazarlo y el Señor decirle pásale, porque no puede el pecado entrar delante de la presencia del Aleluya. Señor. Gloria a Dios. No podemos entrar llenos de pecado delante del Señor. No podemos. El Señor tiene que limpiarnos primero. No éramos dignos de entrar, pero al morir el Señor Jesús y al resucitar y que nosotros creamos en Él, entonces somos dignos de Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿No le quiere dar el aplauso? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A veces no nos sentimos dignos, pero no es porque nos sintamos dignos de merecer lo que Dios ha hecho, sino porque Dios lo ha hecho. Dios ha hecho que nosotros seamos dignos de estar ahí. Amén. Ahora nosotros, Aleluya. para que seamos dignos de estar presentes delante de la presencia del Señor, tenemos que demostrarlo. Amén. De que somos Aleluya. dignos de estar dentro del reino. Gloria a Dios, porque si no, entonces somos aptos para ir al infierno. Pero el que es digno no es apto para ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hay ángeles del infierno que se lo van a llevar, sino que los mismos ángeles lo van a traer delante de la presencia del Señor, porque dice, este es digno de estar con nosotros, este es digno de estar delante de mí, este es digno, no por lo que hizo, sino porque creyó en mi muerte y en mi resurrección. Vivió, creyó Amén. y se afirmó, vivió una vida conforme Gloria a Dios. a mi Aleluya. palabra. Oh, pero una persona que no cree, una persona que dice que es cristiano, tiene que demostrarlo. Porque usted va a la calle y cualquier gente es cristiano. Amén. Oh, no, yo Aleluya. también voy a la iglesia. Yo también voy a la iglesia. Y lo mira y dice, pues no parece. A mí se me hace que a donde va es a un circo, Aleluya. Gloria a Dios. pero no a la iglesia. Gloria a Dios. Y la semana pasada fuimos a comprar comida a un restaurante y había una familia de americanos. Aleluya. Y cuando íbamos saliendo se nos quedaron viendo. Y les dije, Dios los bendiga. Y ellos también me contestaron, Dios los bendiga. Praise the Lord. Y ellos también, praise the Lord. Porque ellos sabían quiénes éramos nosotros y nosotros sabíamos quiénes eran ellos. Aleluya. Gloria Porque a se Dios. reconoció luego, sabíamos de quiénes éramos. Un hijo de Dios, cuando usted lo mira, usted sabe, usted va pasando una persona por allá y lo mira, sabe, esa persona es un hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios, pero hay alguien que, ¿será o no será? Parece. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya sabes. Gloria a Dios, no quiere decir, no quiere que se dé cuenta la gente que es cristiano, que es un hijo de Dios. Pero el que es un hijo de Dios, gloria a Dios, le dicen, ¿quién vive? ¡Jesús! Aleluya, praise the Lord, paz de Cristo, hermano. Aleluya, Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando la gente no quiere que se den cuenta, Gloria a Dios. gloria a Dios, ve a un Aleluya. hermano allá en la tienda o donde quiera que lo ve y se anda escondiendo. Gloria a Dios. Mira que viene y se para ahí en los maniquís también. Porque trae la misma ropa de ahí. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros vemos a un hijo de Dios, sabemos, gloria a Dios, y nos saludamos y la gente lo ve y se le queda viendo a estos locos. Gloria a Dios, sí estamos locos, pero estamos locos por Jesucristo. Aleluya. Estamos locos en este mundo cuerdo. Este mundo que cree que se la sabe toda. Este mundo que cree que la ciencia lo va a salvar. Que la ciencia es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Somos dignos de permanecer en el reino. No somos aptos para ir al infierno. Y para que seamos aptos de no ir al infierno, tenemos que demostrarlo. Para que usted no vaya a ese lugar de tormento, tiene que demostrar que usted es digno de estar en el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A su nombre.
Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ahí el apóstol les recalca y les dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis que fuisteis llamados. Tienes que ser digno de aquel llamamiento, porque somos dignos de ser llamados. Ahora que estamos dentro, hemos sido dignos de haber sido llamados por Dios. No hemos sido llamados por el hombre, no hemos sido llamados por el pastor, no hemos sido llamados por el ministro, no hemos sido llamados por el diácono, no hemos sido llamados por la iglesia, hemos sido llamados por Dios. Amén, aleluya. Dios es el que habla, Dios es el que llama, Dios es el que atrae con su palabra. No es el hombre por sus bonitas palabras. Oh, la gente quiere mirar iglesias. Oh, esta iglesia se miran carros nuevos, puros carros del año. Aquí se ve que sí bendice Dios. Lo mismo pudo haber dicho el rico: ay, cómo me está bendiciendo Dios, mira nomás todo lo que tengo. Aleluya. Pero cuando terminó clamando allá en el infierno, diciendo: Abraham, ayúdame porque tengo sed, clamando, pidiendo, gritando. Gloria Que ni aún con todo su dinero que dejó allá podía comprar una gota de agua. Amén. Y no estoy hablando de un vaso, una gota. Porque sabía que cuando llegó a ese infierno, llegó sin nada. No se llevó absolutamente nada. No tenía ni con qué pagarle a Abraham para que le mandara un vaso de agua. Aleluya, gloria a Dios. Miró que no había nada, entonces tuvo que clamar, tuvo que pedir que por favor mandara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo con agua y pusiera ese dedo en su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Déjame decirte que Dios te va a bendecir o no te va a bendecir. Eso depende de Él. No depende de la iglesia. No depende de mí. No depende de cómo tú te comportes. Eso depende de Dios. Tal vez el Señor a lo mejor no quiere bendecirte porque sabe que te vas a perder. Oh, si el Señor me bendice, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer allá. Y cuando Dios te bendice no hiciste nada. Oh, si Dios me da, yo voy a dar a la iglesia esto y esto y esto. Y cuando Dios te lo da, no aparece nada. Entonces, Dios te va a bendecir. Escuche bien. Si Dios mira y sabe que tú no te vas a perder. Tal vez el pobre, tal vez a lo mejor si Dios lo hubiera hecho rico como él, se hubiera desquitado del rico. Y se hubiera perdido también. Y por eso tal vez no lo bendijo. Yo no sé. Pero si Dios te bendice y tú eres bendecido, sabe que lo que Dios te da no lo vas a desperdiciar allá afuera en tus propios deseos. Amén, en tu propia vanagloria, en ti, sino que sabe que lo vas a poner en su obra. Gloria a Dios, aleluya. Pero y si no, dice: ¿sabes qué? Si yo te doy dinero y yo te bendigo de la manera que tú quieres, económicamente, te pierdes. Amén. Te vas a perder. Aleluya, gloria Y vas a estar Dios. clamando allá en el infierno. Prefiero que sufras un poquito aquí en la tierra, pero para que disfrutes allá en mi reino. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso le dice al rico Abraham: tú allá tuviste tus bienes y los disfrutaste. También Lázaro tuvo sus males. Ahora tú estás sufriendo aquí y Lázaro está siendo consolado acá. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oh, déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios, porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere darte algo que te va a perder. Aleluya. Y le pase como al hermano que perdió su trabajo y le pidió al pastor, gloria a Dios, que oraran por él para que le diera un buen trabajo. Y empezaron a orar por él y Dios le dio un buen trabajo. Y poco a poco se fue alejando de la iglesia hasta que se alejó.
Gloria a Dios, hasta que ya no venía porque el trabajo que tenía ya no le permitía venir a la iglesia. Y de repente pasó por allá, enfrente de la iglesia, en un carro del año, y nomás pitó y le dijo a la iglesia: adiós. El Señor lo estaba bendiciendo. Gloria a Dios. Pero a los pocos meses volvió a llegar a la iglesia y se sentó hasta la última banca. Gloria a Dios. Y luego al siguiente servicio se fue sentando más adelante, y otra banca más se fue recorriendo. En cada servicio se iba recorriendo hasta que llegó a la primera banca y le dice: pastor, tengo una necesidad, quiero que oren por mí. Y le dice el pastor: sí, hermano, amén. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué quiere que oremos por usted? Dijo: es que perdí mi trabajo. Dice: quiero que oren por mí para que el Señor me bendiga. Y el pastor ahora no oró como la vez pasada, sino que ahora oró diferente y dijo: Señor, dale un trabajo donde nada más le den 40 horas y no le paguen tanto, porque si le pagan mucho y le das muchas horas se pierde. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así es de que usted sabe la manera en que quiere que oremos por usted. Gloria a Dios. ¿Quiere trabajar 40 horas pero quiere ser salvado? ¿O quiere trabajar 60 pero se va a perder? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé. Muchas veces decimos: Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, dame. Sí, ya, pero cuando el Señor nos da, nos olvidamos de que el Señor nos dio. Toda la semana queremos ver la mano de Dios. Y el Señor el domingo quiere ver nuestras manos. Gloria a Dios. Y no las mira. Amén, aleluya. Seguimos buscando la mano de Dios. Ya la vimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y a veces hasta el sábado vemos la mano de Dios, y todavía el domingo queremos venir y buscar la mano de Dios otra vez. Aleluya. Dice: no, Gloria a Dios. hoy lo que quiero que busques de mí este domingo es mi rostro. Mi mano siempre va a estar contigo. Lo que quiero que busques es mi rostro. Amén. Este Aleluya. domingo, yo sé que necesitas, yo sé que tienes problemas, que tienes dificultades, que tienes necesidades, pero busca mi rostro. No busques nada más mi mano. Ven y busca mi rostro. Y entonces todas tus cosas que tú necesitas serán añadidas. Todo lo que necesites será añadido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Oh, el Señor hay veces que no miramos nosotros la mano de Él, pero el domingo no mira Él nuestras manos por ningún lado. No podemos ni levantar las manos siquiera. Comienza el culto y no las podemos levantar. No las podemos levantar simbolizando que nos rendimos al Señor. Cuando usted levanta sus manos, quiere decir que usted se está rindiendo a Él. Amén, gloria a Dios. Amén. Allá, si usted va para México, yo le aseguro que va a levantar las manos y no es por Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando venimos a la iglesia, gloria a Dios, nos decimos: Señor, me rindo ante ti. Todo lo que tengo es tuyo. Tómalo. Me rindo ante ti, Señor. Levanto mis manos y usted se rinde a Dios, porque usted se está rindiendo delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Gloria a Dios, aleluya. Tómalo. Usted se rinde, usted levanta sus manos y le dice: Señor, aquí estoy. Me rindo delante de ti. Porque cuando usted se rinde, cuando un asaltante lo está asaltando y le levanta sus manos, se va a llevar todo lo que usted tiene, lo va a despojar de todo. Y lo mismo, cuando venimos delante del Señor, le decimos: Señor, quiero despojarme de todo. Todo lo que tengo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero rendirme delante de ti, me rindo delante de tu presencia. Aleluya, Pero hay veces gloria a que Dios. no podemos, porque no queremos que el Señor saque, que quite todo lo que hay dentro de nosotros. Y venimos duros de corazón y ni siquiera podemos levantar las manos, ni siquiera podemos pasar este altar, ni siquiera podemos rendirnos delante de la presencia del Gloria a Señor. Dios. Pero tú tienes que demostrar que eres digno del reino, rindiéndote ante la presencia del Señor, viniendo, clamando antes de que sea demasiado tarde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Ríndete ante Dios. Ríndete ante el Maestro, ante el Señor, porque hemos venido necesitados de Él, necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia. Yo no sé si solamente el pastor se siente así. Yo no sé si solamente el pastor tiene necesidad de sentir la presencia de Dios, o hay alguien aquí que también quiere sentir la presencia de Dios. Si soy yo
Si somos dos, gloria a Dios. Si somos tres, gloria a Dios. Pero hay alguien que tiene una necesidad de buscar de Dios. Y Dios va a suplir esa necesidad, esa hambre, esa sed de Dios. Porque has venido a rendirte delante de Él. Te has rendido delante de la presencia del Señor. Yo me imagino que el pobre Lázaro, a pesar de que no tenía comida, a pesar de que estaba enfermo, porque dice que su cuerpo estaba lleno de llagas, y dice que aún venían, fíjese, dice que aún venían los perros y le lamían las llagas. Aleluya. Usted se puede imaginar ahí que esté ahí como medio dormido y luego que de repente despierte y un montón de perros ahí lamiéndole las llagas y con hambre. Y mirando los manjares y todo lo que tenía ya, el rico dice que deseaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aleluya. Imagínese la necesidad por la que estaba pasando. Pero aún así yo me imagino que aún tirado en el piso, aún así sin poder levantarse, yo me imagino que levantaba sus manos y le decía: Señor, yo te sigo sirviendo a ti. Aleluya. Yo te sigo adorando a ti. No importa que esté en esta condición. Yo sé que un día tú me vas a restaurar. Yo sé que un día tú me vas a bendecir. Yo me sigo rindiendo a ti. Yo me imagino que levantaba sus manos diciendo: Señor, aleluya, no porque esté en esta condición voy a dejar de adorarte. No porque esté en esta condición voy a dejar de exaltar tu nombre. Lo mismo pasó con Job. Perdió su familia, perdió su ganado, perdió todo lo que él tenía, sus siervos, todo perdió. Aleluya. Aún hasta su esposa, en lugar de venir y darle ánimo, le dice: todavía aún así, dice, todavía sigues, todavía en pie firme, creyendo en Dios. Aleluya. Dice: maldice a Dios y muérete. Es preferible morir que vivir así. Dice: aún todavía, dice, retienes tu integridad. Todavía te sientes muy. Dice: mejor maldice a Dios y muere. Aleluya. Y le dice Job, sin conocer bien a Dios, dice que recibiremos solamente lo bueno y no lo malo de Dios. Dice: a Él sea la honra. Gloria a Dios. Y dice que le adoró. Amén. Aleluya. Y dice que le adoró. Adoró a Dios. Porque Dios quiere saber, y el diablo también, cuánto amas a Dios. Amén, aleluya. Si solamente amas a Dios cuando tienes, o cuando tienes salud, cuando tienes trabajo, cuando te llegaron las taxas, cuando tienes comida en el refrigerador y todo está bien, ahí sí le quieres servir. Pero cuando no hay trabajo, cuando se acabaron las taxas, cuando no hay nada en el refrigerador, el diablo quiere mirar si todavía amas a Dios de la misma manera que hace algunos meses atrás. Amén, aleluya. Cuando lo tenías todo. Gloria a Dios. Y sí, va a haber meses de abundancia, va a haber meses donde lo tienes todo. Y ahorita estamos en esos. Pero de aquí a unos 3, 4 meses, vamos a ver. Aleluya, gloria a Dios. Cuando se acabó, cuando tal vez ya no hay trabajo, cuando tal vez ya no hay comida en el refrigerador. Aleluya. Si el amor por Dios sigue siendo el mismo. Y si todavía vienes a la iglesia y todavía vienes y alabas al Señor. Tal vez llegues a la iglesia y llegues con la cartera vacía, pero vienes con el corazón lleno. Amén. Aleluya. De la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de tu problema. Dios no quiere que seas apto para el infierno, sino que seas digno de la presencia del Señor allá en su reino. Dice la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, desde el verso 5. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aleluya. Vamos a padecer. Cuando tú eres digno de permanecer en el reino, vas a padecer, vas a sufrir, vas a tener calamidades, vas a tener problemas. Pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Amén. Quiere mirar qué tanto tú
Dios? ¿Qué tanto tú puedes esperar en Dios? Dice el verso 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aleluya. Esa sí es palabra. Esa es palabra de Dios. Aleluya. Dice, para que seáis tenidos dignos del reino de Dios. Va a ser necesario a veces que pases por tribulaciones, por necesidades, por penas, por persecución, por gente que no te va a querer, gente que te va a odiar. Pero aún así, aquella gente va a recibir su pago y tú tu recompensa. Porque eres digno de estar en el reino y no eres apto para ir al infierno. Aleluya, porque has aguantado, porque has soportado. Gloria a Dios. Has sido hecho con el mejor material para soportar el fuego. Has sido hecho con el mejor material para soportar las tribulaciones, las penas, para soportar las tribulaciones. Y ese cuerpo está formado por el Espíritu Santo. Dios te ha dado de su Espíritu para soportar todo eso. Te ha dado un cuerpo para que puedas soportar todo lo que venga a tu vida. Aleluya. Y dice la palabra, no contristéis al Espíritu, porque se irá de vosotros. Aleluya. Te ha equipado, te ha dado. El Señor te ha equipado con todo lo que necesites para que ya no vayas al infierno. No eres apto para irte al infierno. No tienes por qué perderte. No tienes por qué ir a ningún infierno, porque Dios te ha dado lo que necesitas para no ir ahí. Te ha hecho apto para la salvación. Y mire, vamos a ver aquí en Colosenses. Capítulo 1 y verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor nos dio? Dice, que no cesamos de orar, dice el apóstol, dice, por vosotros, y pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está, aleluya, a su nombre. El Señor nos ha hecho aptos para participar de su reino, nos ha hecho aptos, nos ha capacitado, nos ha dado todo lo que necesitamos. Usted no es apto para ir al infierno, porque el Señor lo ha capacitado para permanecer en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y cuando estemos allá, si alguien viene a la iglesia, hermano, se bautiza, está dentro de la iglesia y de repente se va, se sale, allá no le va a servir. No, es que el pastor, es que la esposa del pastor, es que los hermanos, es que allá no va a servir nada de eso. Así, no, espérame tantito. Yo te hice apto, yo te capacité, yo te di palabra, yo te di lo que necesitabas para estar dentro de mi reino. No andes culpando como allá en el Edén. Llegó el Señor y le dijo a Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que me diste.
Échale la culpa a ella. Ella fue la que me indujo. Aleluya. Ella fue la que me Gloria a Dios. sedujo para que comiera. Y vino con la mujer y dijo: la serpiente. La serpiente me engañó. Aleluya. Y andamos queriendo culpar a los demás, cuando el Señor nos dice: Y el Señor no nada más, le dijo a las serpientes que ustedes vénganse para acá. No le dijo a Daniel: vengan, ustedes no son culpables. Y dijo a la serpiente: a ver qué, ¿por qué hiciste? No, dijo, a los tres les dio juicio. Amén. Aleluya. Le dijo a la mujer: por cuanto hiciste, tendrás dolores en tus preñeces. Aleluya. Con Gloria a dolor de Dios. parto traerás a luz, a vida a tus hijos. Y al hombre le dijo: ahora, todo esto que miras aquí en el jardín, la tierra ya no te lo va a dar. Ahora vas a tener que trabajar. Vas a tener que Amén, pelear aleluya. contra la tierra para que la tierra te dé de comer. Gloria Ahora a ya no Dios. es lo mismo como en el jardín. Aquí en el jardín la tierra te daba todo lo que necesitabas. Pero ahora, allá afuera, vas a tener que pelear con la tierra. Vas a tener que trabajar. Aleluya. Gloria a Dios. Y vino con la serpiente y también le dijo: maldita serás sobre toda la tierra, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Aleluya. A los tres parejos. Ay, no, es que yo no, es que a mí me dije, es que a mí me dije. No, Señor, delante del Señor, tú eres el único que vas a dar cuentas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria Gloria a a Dios? Dios. Es que en esta iglesia no hay amor. Aleluya. Gloria a Dios. Es que en esa iglesia no, nadie me habla. Es que en esa no me ponen atención. Al único que te tienes que buscar y el único que te tienes que concentrar que te hable es Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Cuando si usted viene y el Señor no lo toma en cuenta, entonces sí preocúpese. Que el Señor se dé la vuelta y no le haga caso, entonces sí preocúpese. Aleluya. Que el pastor no me saludó, Dios lo bendiga. Al cabo que Él no murió por mí. Amén. El que murió por mí se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Eres apto para el reino, no eres apto para ir al infierno. Dios te capacitó, Dios te dio lo que necesitas. Si eres bendecido o no eres bendecido, eres salvo. Preocúpate por tu salvación. Le dijo el apóstol Pablo al Señor, dice que oró 3 veces y le dijo que quitara ese aguijón de su carne. Y le dijo el Señor: bástate mi gracia. Y hay muchos que no lo alcanzamos a entender. No te preocupes por lo que tengas en la carne, no te preocupes por la carne. Preocúpate por tu alma. Y tu alma está salvada. No hay problema. No hay problema que vengas a la iglesia lleno de llagas. Aleluya. No hay problema que vengas aquí a la iglesia como vengas. Pero la cosa es que vengas, que llegues aquí. Y no estamos hablando de cómo venga vestido, sino de cómo venga en el alma, con el alma. Aleluya. Hay veces que Gloria viene a con el Dios. alma toda enferma, toda necesitada de Dios, sin fe, con casi arrastras, casi llegó, casi sin querer venir. Pero qué bueno que llegaste. Qué bueno que Aleluya. llegaste. Porque has llegado al lugar correcto, al lugar perfecto. Porque aquí es donde Dios te va a empezar a levantar. Dios te va a bendecir. Aleluya. Dios te va a dar el crecimiento que necesitas. Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar la palabra que estabas buscando. Dios te va a dar lo que necesitas para salvarte. Dios te va a hacer apto Gloria para a que te Dios. salves y no Aleluya. para que vayas al infierno. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice Lucas capítulo 20 y ya nos vamos. Lucas capítulo 20, desde el verso 27. Dice el verso 27, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Dice: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer, y le preguntan: sin ellos
sin ellos creer en la resurrección. Mas sin embargo le preguntan y le dicen, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Amén, aleluya. Aleluya. Aunque esté muerto, para Dios sigue viviendo. Porque estaba mencionando a Abraham, Isaac y Jacob, y ellos ya no estaban ahí. Ellos ya, sus cuerpos ya estaban muertos. Pero el Señor estaba dando testimonio de que ellos seguían vivos. ¿Por qué? Porque dice que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque se muera, pero murió creyendo en el Señor, sigue vivo. Aleluya. Sí, lo vamos a extrañar. Nos va a doler que ya no esté aquí con nosotros alabando al Señor. Lo vamos a extrañar aquí, tal vez su familia también. Ya no lo va a poder tener ahí en su hogar, en su casa, lo va a extrañar. Pero asegúrese de que se salve. Asegúrese de que se fue con el Señor. Asegúrese de que usted sea digno de estar en el reino del Señor. No me haga decir mentiras aquí en el servicio. Decir, no, el hermano fue un pan de Dios, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál? Aleluya. Gloria a Dios. Si se va a morir, pórtese bien. Avíseme. Porque yo no quiero estar aquí diciendo mentiras. Aleluya, gloria a Dios. Y todos, ay, sí, cierto, era bien bueno el hermano. Hasta que se murió era bueno. Pero vivo, era bueno, pero para nada. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. No me haga que yo me pare aquí en este servicio y diga, ¿y ahora qué digo? La iglesia cuando le diga no me va a creer, va a decir, el pastor es un mentiroso. Si nosotros lo conocimos, la conocimos. Pórtese bien para que el día que esté aquí su cadáver, hagamos fiesta. Gloria a Dios. Y digamos, Él no está clamando en el infierno. Él está siendo consolado allá con el Señor. Estemos seguros de que se fue con Dios. No era apto para el infierno, sino que consagró su vida. Venía a los servicios, ayudaba, trabajaba en la obra, hacía todo lo necesario para que la obra del Señor siguiera caminando. Santo Señor. Era digno de permanecer en el reino del Señor y no era apto para ir al infierno. Gloria a Dios. Yo no sé aquí cuántos hay que son dignos. Fíjese bien, cuántos de aquí, de todos los que estamos aquí, son dignos de estar en la presencia del Señor. Amén, aleluya. Yo quiero que se ponga de pie los que son dignos. Amén. Aleluya.